Bien, jóvenes, estimados alumnos, dentro de las actividades programadas por la clínica de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión, estamos dando inicio a un sinnúmero de charlas y conferencias por parte de académicos de la facultad. Hoy día voy a dejar con ustedes a la profesora Jimena Claros Balbontín. Ella es directora de vinculación con el medio de la facultad, es directora del programa de educación financiera de la facultad. Ella es ingeniero comercial, máster en finanzas y por lo tanto especialista en el tema. Además, coordina líneas de finanzas dentro de la facultad también. En este caso va a exponer durante un periodo de 1 hora y creemos que el tema a tratar por la profesora Jimena es relevante para la formación y ustedes pueden traspasar seguramente parte de lo que puedan hoy día aprender a las personas con las que ustedes van a asesorar durante todo el semestre. Así que les pido y les recomiendo atención, y si tienen dudas, al final del periodo seguramente puede haber una suerte de comentarios por parte de ustedes y respuesta de la profesora. Así que espero que les vaya muy bien. Jimena, te presento, gran profesora de nuestra facultad, así que agradecemos la participación y el apoyo a nuestra clínica PYME, que consideramos un gran valor por parte tuya, Jimena. Ahora sí, estaba muteada. Muchas gracias, Cata, por la presentación y por la invitación a ti y a la Francisca y a todos los estudiantes y emprendedores que se unieron. Muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, este es un tema súper importante, digamos, y principalmente para los estudiantes que van a hacer asesoría, ¿verdad?, en el semestre. Y voy a compartir al tiro una presentación que hemos preparado. Y ahí cuéntenme si se ve, ¿verdad? Y vamos a... Ahí debería estarse viendo, ¿verdad? ¿Me confirman, chicos? Perdón, Jimena, no sé si el micrófono está abajo, porque no te escucho. No sé si se escucha bien en ustedes. Jóvenes, si pueden ratificar que se escuche bien, por favor. ¿Se escucha? Yo escucho bien. Ya, sí se escucha. Ya. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Ya. Vamos a partir. Yo le puse a esta presentación que me pidieron finanzas saludables para tu PYME. Y efectivamente está orientado todo pensando en emprendedores, ¿verdad?, que necesitan un conocimiento con respecto a todos los ámbitos de la administración financiera. Y conversando, la verdad las cosas es que, como son hartos los aspectos que comprenden, ¿verdad?, me pidieron que dividiera básicamente en 2 de la parte. Por lo tanto, la primera parte, que va a ser hoy día, nos vamos a conversar un poquito acerca de todo lo que es la parte de ingresos, ¿verdad? Y entiendo que habrá una segunda parte donde vamos a poder conversar acerca del tema de costos, ¿verdad? Porque hay hartos temas que conversar. Entonces, lo primero que les quiero comentar son algunas cifras para que manejemos un poquito. Y como aparece ahí, ¿verdad?, con cifras del 2024, en Chile existen alrededor de 1,5 millones de empresas, alrededor de las cuales 600.000 aproximadamente corresponden a pymes, ¿verdad?, con la clasificación que hace Impuesto Interno, ¿verdad?, de ventas menores o iguales a 100.000 UF, ¿verdad?, que esto representa aproximadamente el 40%, o sea, una cantidad importante. Y de ese 40%, un 38% corresponde a micro y pequeños emprendimientos, ¿verdad? Estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque son las pymes las que generan más del 50% del empleo del país, de acuerdo a los últimos datos del año de 2023, que son los que tenemos a disposición actualmente, ¿verdad? Desde ese punto de vista, se estima, ¿verdad?, también otro dato, que una pyme exitosa demora en promedio hasta 10 años en su proceso de alcanzar la estabilidad. Eso significa entonces que
estabilidad, ¿verdad? Nos referimos a si nosotros pensamos en el ciclo de vida de una empresa, ¿verdad? Eh, eh, Estabilidad podríamos definirla como ventas relativamente constantes, ¿verdad? Una cierta estabilidad financiera en los pasivos, y se estima eso que aproximadamente 10 años. Por lo tanto, es un tiempo más o menos importante que un emprendedor, ¿verdad? O una pyme tiene que estar trabajando y en el fondo luchando, como aparece ahí en el cuadrito, ¿verdad? Por subir esta montaña que se hace bien dura. Entonces, cuéntenme si se cambió la diapo, chicos, o está pegada, porque yo no lo puedo ver. ¿Alguien que me ayude con eso, chicos? No, está pegada. Está pegada, espera. Voy a compartir de nuevo. Espérenme un poquito. Voy a compartir la pantalla completa mejor. A ver si ahí resulta mejor. Ahí deberían estar viendo una donde aparece, se estima que una pyme exitosa. ¿Se ve? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Voy a cambiar para probar el tiro. ¿Y ahí cambió? Sí. Ya, ahí estamos bien. Perfecto. Seguimos entonces. Cualquier cosa usted me avisa. Como les decía, ¿verdad? Estamos hablando de 10 años. Entonces es un camino más o menos importante y largo en que un emprendimiento tiene que estar luchando por alcanzar esta deseada estabilidad. Y entre medio de ese camino, ¿verdad? Hay que, como dice ahí, competir con grandes empresas, con el retail, con grupos económicos, ¿verdad? En cuanto a nicho, en cuanto a precio, calidad, ¿verdad? Y las restricciones propias del mercado financiero, que como ya me imagino que ustedes conocerán, ¿verdad? No son las mejores cuando estamos hablando de empresas que no tienen mucha historia o que no tienen mucho respaldo en términos de activos, ¿verdad? Como para generar colaterales. Entonces, es un camino difícil, ¿verdad? Acá tenemos otro datito que me pareció interesante también compartirle, un estudio de impacto de la pandemia que se hizo el año 2021 por la Asociación de Emprendedores de Chile y que consignó que el 85,1% vio que su negocio se afectó con un 52% de alguna u otra manera y dentro de ese 85,1, un 50,2% de una manera grave, ¿verdad? Esos son datos más o menos que uno conoce, que uno intuye, pero aquí tenemos un dato duro que nos puede servir como para hacernos una idea. Un 36,8% vio disminuida su venta en aproximadamente un 50%. O sea, y un 39,4% estima que la principal necesidad de las pymes es el liquidez. O sea, como que nadie se salvó. ¿Ya? Entonces, la vulnerabilidad que poseen las pymes nos obliga a, como dice ahí, pavimentar con salud financiera. O sea, no queda de otra, ¿ya? Y eso es un concepto súper interesante que debemos tener claro, ¿verdad? La vulnerabilidad que poseen las pymes frente a los cambiantes niveles, ¿verdad?, de la economía, del sistema financiero, y que además se van haciendo cada vez más complejos. Entonces, lo que queda para las pymes en el fondo es tomar decisiones importantes que en el fondo me generen un escudo, de manera que los cambios que ya van a ser como constantes, ¿verdad? Es decir, cada vez vamos a ir sufriendo más cambios, ¿verdad? Nos cubran de los posibles efectos. Estas eventualidades entonces nos hacen desear, ¿verdad? Para las pymes, que como decíamos anteriormente, generan aproximadamente el 50% del empleo, o sea, son tremendamente relevantes, ¿verdad? Ojalá obtener una salud financiera. Y eso es un poquito de lo que yo les voy a hablar hoy, en términos de poder saber cuál es esta salud financiera deseada para una compañía. Y básicamente, cuando hablamos de salud financiera, antes de pasar a la definición, en el fondo es un estado constante y permanente que se está buscando, ¿verdad? No temporal, no en un momento que un año me fue bien, al otro año me fue más o menos normal, sino que ojalá, ¿verdad?, que sea con la menor volatilidad posible, ¿ya? Entonces, como dice ahí, se define la salud financiera como bienestar que se alcanza
y eso se alcanzará mediante una buena gestión de la economía empresarial. Eso nos va a permitir hacer frente a imprevistos y conseguir, como dice ahí, metas a futuro, ¿ya? Entonces eso es como, en el fondo, el horizonte que quisiéramos obtener. Y teniendo en consideración que obviamente todo está cambiando constantemente. Eso es parte, ¿verdad?, ya del sistema. Entonces acá yo les muestro factores que consideramos como hoy día como determinantes de la salud financiera en tiempos de cambio para cualquier emprendimiento y especialmente para pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y acá tenemos 5 factores que consideramos que son como fundamentales, partiendo por, ¿verdad?, el análisis del entorno financiero y económico. Finanzas empresariales ordenadas, financiamiento de inversión, optimización de flujos de efectivo y medición de resultados y estudio de costos. Estos 5 factores me parece a mí que como que abarcan todo el proceso, ¿verdad?, completo que debe seguir cualquier compañía y que en el fondo debemos adaptar a el quehacer de una pequeña y mediana empresa, considerando las diferencias, ¿verdad?, de niveles de venta y de complejidad en los procesos. Si bien es cierto, hay un montón de herramientas, ¿verdad?, que son más bien aplicables a grandes empresas, siempre, ¿verdad?, en las pequeñas y medianas empresas se pueden aplicar considerando, ¿verdad?, las diferencias. Y esa es un poquito lo que se espera, creo yo, con este servicio que se presta, ¿verdad?, a los emprendedores, que en el fondo hacer como esta bajada, ¿verdad?, y ver que efectivamente sí se puede obtener esta habilidad a partir de la utilización de algunas herramientas o algunas propuestas, ¿verdad?, o algunas políticas que pueden implementar y que les van a ir siguiendo, considerando las diferencias que pudieran haber. Entonces, la idea es que vamos a ir viendo, ¿verdad?, en principio vamos a ver las 3 primeras, ¿verdad?, que son de la primera parte, y después en la segunda sesión que vamos a tener, que me pidieron que hiciera, vamos a ver las otras 2 que están relacionadas con optimización de flujo de efectivo y medición de resultados y estudio de costos. Y el primero, partimos como por lo más fundamental, ¿verdad?, y que es básicamente el análisis del entorno. Y esto que en definitiva nos plantea, ¿verdad?, este estado de alerta que debe tener necesariamente el emprendedor cuando se está moviendo en una determinada economía, en una determinada industria. El hecho de que las pymes tengan esta alta vulnerabilidad obliga a que esté siempre, ¿verdad?, con los ojos muy abiertos, que esté siempre analizando y que sepa identificar además cuáles son los factores más críticos que le pueden afectar. Y en eso yo siempre creo que los emprendedores, ¿verdad?, siempre son muy hábiles cuando quieren enfrentar, cuando tienen que enfrentar los cambios y cuando conocen su negocio, ¿verdad?, lo conocen muy bien, aun cuando no hayan pasado nunca por alguna aula de una escuela de negocios, ¿verdad?, pero son muy intuitivos. Y en ese sentido, no está nunca de más, ¿verdad?, recordar que el entorno es fundamental para mi negocio, porque el negocio se mueve dentro de una determinada industria y está absolutamente permeable a todos los cambios que se producen. ¿Cuánto me afecta? ¿Cuánto más me afecta, verdad?, el movimiento que pueda tener, ¿verdad?, una tasa de interés, el movimiento que puede tener la tasa de desempleo o aspectos, por ejemplo, como lo que tocó vivir en la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí ese proceso son procesos de tremendo aprendizaje. Entonces, aquí yo les puse ahí una definición, ¿verdad? Y que básicamente el entorno es un conjunto de entidades que operan para una empresa concreta, variables de mercado y todos aquellos factores externos que afectan a su capacidad. Básicamente mi idea es plantearles estos aspectos de la manera en que nosotros podemos bajarlo, ¿verdad?, a la realidad
que viven las pymes, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a tener este contacto o esta permeabilidad con las instituciones bancarias, con las compañías de seguros, tasas de interés, la política cambiaria, ¿verdad? Desde el punto de vista de los insumos, los mismos proveedores, ¿verdad? La normativa legal, ya lo creo. Entonces, acá tenemos el típico que seguramente ustedes como estudiantes, ¿verdad? Los que son estudiantes que están escuchando lo conocen, que es el famoso PESTEL. Solamente se los pongo acá y se los menciono porque nos va a servir en el fondo para identificar todos los aspectos, ¿verdad? Si bien es cierto, existen hartas herramientas, unas más complejas, otras menos complejas, para hacer análisis del entorno. Independiente de cuál sea la herramienta, lo importante es que sepamos y que los emprendedores conozcan, ¿verdad?, que esto es un punto en el cual tienen que estar siempre alerta. Independiente de que probablemente no van a usar las herramientas, ¿verdad?, como Pestel, como Porter, ¿verdad?, o FODA, pero sí es importante que nosotros podamos transferir este conocimiento, ¿verdad?, de la forma que sea. Y la gracia que tiene Pestel para mí es que como identifica 6 aspectos importantes del entorno, entonces nos ayuda mucho a ordenar, ¿verdad? Y es para alerta. Otra cosa que es importante es que cuando yo estoy haciendo este análisis externo no me puedo quedar fuera de ver el aspecto interno, ¿verdad? Y una vez que yo he analizado estas como fuerzas, ¿verdad?, del aspecto externo, irremediablemente tengo que hacer un análisis interno. Y ese análisis interno nos va a ayudar a poder identificar entonces de qué manera uno puede, que las pymes pueden responder a estas posibles amenazas que van a aparecer, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que a lo menos, ¿verdad?, a lo menos reconocer los recursos de la empresa, ¿verdad? Me parece que esto es como fundamental que todo emprendedor debe considerar y a lo menos tenerlo como muy claro, ¿verdad? Son cosas como súper básicas, pero que son importantes de que sean identificadas. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver de qué manera yo estoy capacitado para responder a posibles amenazas o oportunidades, y ahí está el típico FODA, ¿verdad? Que también es una herramienta tremendamente relevante, y como les digo, la idea es que esto sea un análisis simple, ¿verdad? De acuerdo a la realidad que vive cada uno de los emprendimientos, pero que de la manera que lo hagamos, ¿verdad?, esté esta visión de que yo tengo que estar alerta, ¿ya? Eso es como fundamental, y de ahí podemos irlo complejizando cada vez más dependiendo de la forma en que las pymes vayan creciendo, se vayan complejizando. Y la gracia de esto definitivamente es que vamos a poder identificar alguna ventaja competitiva. Yo voy a poder mirar, ¿verdad?, este entorno financiero y voy a poder identificar. Y esta ventaja competitiva es fundamental, porque si yo me meto a un negocio y no poseo ninguna ventaja competitiva, me va a ser tremendamente difícil poder mantener. Y finalmente, lo que se busca con esto es tener una posición que se mantenga en el tiempo, que sea como sustentable y rentable a su vez, ¿verdad? Entonces, que cuando yo salga a comercializar un producto, un servicio, ¿verdad?, mi cliente sea capaz de percibir el valor de ese producto, como dice ahí, y por lo tanto esté dispuesto a pagar por él, ¿verdad? La pregunta que uno hace siempre: ¿por qué tú crees que el cliente estaría dispuesto a pagar por este servicio o este producto que tú estás vendiendo? Y la respuesta a eso es porque tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Hay que identificar, ¿verdad? Si yo no identifico una ventaja, tampoco la voy a poder defender o explotar. Entonces probablemente se va a volver muy azaroso, esto, muy de casualidad, que me fue bien, ¿verdad? Entonces es importante para obtener esta posición de respaldo frente a los... Bien, tener clarito que esa ventaja competitiva puede cambiar en el tiempo, puede que no dure siempre, ¿verdad? Porque va a llegar un momento, como dice ahí, es que me va a durar hasta que me copien, ¿verdad? Hasta que lleguen nuevos competidores. Y por lo tanto, nuevamente este proceso de estar
analizando el entorno se hace súper importante porque de esa manera voy a poder ver, ¿verdad?, qué es lo que viene, cuáles son las nuevas tendencias, cómo tengo que cambiar, evolucionar frente a los cambios de lo que está pidiendo el mercado, mi mercado en el que yo estoy, nuevas oportunidades, etc. Entonces eso es súper, súper importante, ¿verdad? Que entender que no estamos solos y que somos parte de un sistema. Y ese sistema incluye, ¿verdad?, mis clientes, pero también incluye competencia y proveedores. Eso es como fundamental, creo yo, como punto inicial. Y que obviamente eso del análisis externo sea una conducta permanente en el emprendedor. Segundo punto, que me parece primordial, ¿verdad?, ya yendo un poquito a la cosa más interna, son las finanzas ordenadas. Y este es un gran tema, porque hay un montón de estudios que indican que acá están muchas veces las principales debilidades que poseen las pymes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, y ahí puse 6 puntos que me parecen interesantes y vamos a irlos revisando. Esto a mí me encanta porque es súper fundamental, pero es tan fundamental que muchas veces no pasa, ¿verdad? Esto de las dos billeteras, esta teoría de las dos billeteras. Y pasa mucho cuando estamos hablando de los microemprendimientos o cuando los emprendimientos están partiendo recién, ¿verdad? Emprendimientos familiares muchas veces. Y pasa que no se respeta esto de las cuentas separadas, es fundamental, no mezclar. Y como les digo, es súper común en los microemprendimientos, ¿verdad? Tengo que tener un orden, no puedo mezclar las cuentas. Y fundamental entonces que un microemprendedor o un pequeño emprendedor tenga claro que la forma en la cual voy a obtener la retribución de mi trabajo tendrá que ser a partir de la asignación de un sueldo mensual, como cualquier empresa, ¿verdad? Y que la única diferencia ahí es que en el fondo yo soy el dueño de la empresa, pero la empresa me tendrá que ser capaz de generar un sueldo, ¿verdad? Esto que parece como súper simple, es súper fácil verlo cuando dicen, no, es que yo no me voy a pagar sueldo. Es que entonces no lo considero como un costo. Entonces, como no lo considero como un costo de la compañía, en el fondo estoy sacando cuentas alegres, porque estoy en el fondo subvencionando. Pero por otro lado, como no separo, ¿verdad? Igual voy sacando en el fondo del punto de vista de contable, voy sacando, haciendo especies de retiros, ¿verdad? Entonces, un enredo que va a complicar definitivamente el poder tener una empresa ordenada, tener una contabilidad ordenada y, en el fondo, saber si efectivamente cómo estamos yendo para poder tomar acciones. Entonces, esto es como súper fundamental y por eso lo puse. Lo segundo es el tema de la planificación, ¿ya? O sea, como dice ahí, los negocios no planean fracasar, fracasan al planear. Hay que planear definitivamente y para eso, a lo menos, debemos tener un presupuesto efectivo, presupuesto de caja. Que es básicamente, como dice ahí, un estado de las entradas y salidas de efectivo de la empresa, ¿verdad? Puede ser súper simple. Lo importante es que primero esté la costumbre, ¿verdad?, como una política implementada dentro de la empresa, ya sea microemprendimiento, ya sea una pequeña empresa o una mediana empresa, esté establecido, ¿verdad?, costumbre de generar presupuestos, porque me va a dar una serie de beneficios, ¿verdad? Me va a ayudar a, como dice, planear la necesidad de efectivo a corto plazo, especialmente de los excedentes y faltantes de caja, que es como el gran tema que se ha estudiado que tienen las pymes en nuestro país, ¿verdad? El tema del capital de trabajo. Usualmente ahí se diseña para un año, lo dividimos en intervalos pequeños, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, puede ser mensual, puede ser semanal, ¿verdad? Si es que yo tengo la posibilidad de manejar datos semanales, mejor que sea semanales. Las grandes empresas usualmente tienen presupuestos que se van dividiendo por semana, ¿verdad? Y van haciendo los ajustes, salidas e ingresos efectivos. Pero en el caso de una pequeña empresa podría ser perfectamente mensual. Lo importante
es que esté instalado el procedimiento, ¿verdad? Y que como está instalado el procedimiento, esto efectivamente se realice y como una costumbre. Porque me va a permitir, como les decía, a tener una mejor planeación, determinar necesidades, ¿verdad? Estos famosos desfases de caja, que son los que más afligen a las pymes. Y como dice ahí, va a requerir determinar a lo menos un pronóstico de venta, ¿verdad? Que básicamente puede ser, nosotros en términos de pronóstico de venta podemos tener un montón de metodologías, ¿verdad? Desde métodos causales hasta promedio, ¿verdad? Importante que cada organización aplique el pronóstico de ventas que, ¿verdad? Pueda generar, pero que sea un pronóstico de ventas lo más honesto posible, ¿verdad? Evidentemente que en esta rama, como les decía yo, nos vamos a tener desde métodos súper específicos y complejos a otros que básicamente estamos hablando de promedios históricos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo importante es que efectivamente se genere y que sea lo más honesto posible, que sea generado este presupuesto con la mayor honestidad posible para que si efectivamente los resultados no son lo que yo espero, las proyecciones no son las que yo espero, podemos tomar decisiones por anticipado. Una proyección de la producción, si es que estamos produciendo algún bien, ¿verdad? Porque esa proyección de la producción lo que va a hacer es que me va a ayudar a determinar también las compras de materia prima, si es que producimos algún bien o si estamos revendiendo. También, ¿verdad? Me va a ayudar a generar la proyección del inventario y generar, obviamente, los pagos de arriendo, sueldos, impuestos, pagos de deuda. Esto me va a ayudar a ordenarme, me va a ayudar a conocer, ¿verdad? De repente sucede que empresas o sea, pequeños emprendimientos que nunca han hecho un presupuesto de caja, al hacerlo por primera vez se dan cuenta de cuánto gastamos en sueldos, ¿verdad? Cuánto gastamos en costos, cuántos son los intereses de la deuda, ¿verdad? Entonces te agrega información. Y siempre, mientras más información tengamos para tomar decisiones, siempre va a ser mejor que tomarlas desde, como yo digo, desde la guata, ¿verdad? Desde no saber, desde que me tincó. Entonces eso también es un derivado interesante de generar un presupuesto efectivo. Como decía ahí, tiene que ser lo más realista posible, ¿verdad? Y me va a ayudar también a conocer los desfases de caja y los saldos de efectivo temporales que podamos tener. Y esa es una oportunidad, porque en la medida en que yo conozca cuándo voy a tener desfases de caja, puedo acceder a financiar esos desfases de caja por anticipado sin tener que incurrir en costos de intereses tan altos al tener que tomar una decisión apresurada, como recurrir a la línea de crédito o recurrir a tarjetas de crédito, por ejemplo, que es bastante usual. Y en el caso al revés, en el caso de que yo tenga saldos de efectivo positivo, tratar de hacer algo con esos saldos de efectivo, ¿verdad? Si yo tengo un saldo de efectivo positivo y de acuerdo a mi programación voy a invertir por una semana o 2 semanas, tratar de hacer algo, ¿verdad? Si existe alguna si existe alguna alternativa que me pueda en ese espacio de tiempo entregar algunos intereses o algún beneficio, ¿verdad? Ahí la decisión tiene que ser, ¿verdad?, sopesada a la luz del riesgo y retorno que podamos obtener. Me explico, ¿verdad? O sea, comprar acciones, por ejemplo, son instrumentos bastante arriesgados. Por lo tanto, podríamos pensar en algunos que sean menos riesgosos, ¿verdad? Si es que así lo decide, ¿verdad?, el emprendedor. Pero nos va a ayudar a conocer, ¿verdad? Si yo no conozco por anticipado, probablemente no voy a tener tiempo suficiente para tomar alguna decisión. Entonces, en este caso yo les diría que el punto importante es adelantarnos siempre. Y el presupuesto lo que hace es eso, ¿verdad? Lo que hace es eso, me ayuda, me muestra el futuro, ¿verdad?, financiero de la empresa para que yo pueda tomar decisiones por anticipado. Ahí aparecen cómo debería estar compuesto, ¿verdad? Un saldo inicial de caja, las entradas de efectivo, y me va a dar el financiamiento requerido y el saldo final de caja que voy a
Y aquí tenemos las entradas de efectivo. Y las principales entradas de efectivo provienen de las ventas al contado y las ventas a crédito, ¿verdad? Básicamente cuando estamos hablando de pyme, esas son como las dos alternativas fundamentales. Y cuando nosotros vamos a generar este presupuesto y me veo obligado a registrar mis entradas de efectivo, van a surgir dos puntos súper importantes que son súper sensibles en el caso de las pymes. Uno, el patrón de cobro y el porcentaje de deudas incobrables que vamos a tener, ¿verdad? Esto es súper sensible porque muchas veces pasa que cuando se planea un emprendimiento, usualmente nos olvidamos de la morosidad y de las deudas incobrables. Y es tremendamente sensible en el caso de las pymes. De tal manera que me va a ayudar, ¿verdad?, el presupuesto a ordenar y a descubrir cosas de comportamiento de mis clientes, ¿verdad? Y eso me va a permitir ver si efectivamente ese comportamiento de mi cliente se acomoda a la estructura que yo deseo para la compañía, o sea, para la empresa, digamos, para el emprendimiento. Entonces, me va a entregar eso. Eso se puede cambiar, perfectamente que se puede cambiar, ¿verdad? Eso va a depender. Pero ya sabemos ya que el patrón de cobros va a depender también de cuáles son las alternativas y cuáles las características que tengan los clientes de cada compañía. Y por lo tanto, entonces, me va a ayudar a aquello y a modificar estos dos factores que están relacionados básicamente con lo que se llama la política de cobro, ¿verdad? ¿De qué manera estoy cobrando? ¿Es efectivo? ¿Me sirve o no me sirve? Estoy vendiendo mucho, pero se están demorando mucho en pagarme. Estoy vendiendo mucho, pero estoy quedando con muchos incobrables y a lo mejor no me sirve de tanto vender si finalmente de lo que vendo voy a inventar el 50% es lo que recibo y el otro 50% me está quedando en incobrable. Eso lo vamos a conocer en la medida en que yo vaya, ¿verdad?, sacando cuentas y entonces el hacer un presupuesto definitivamente me va a obligar a aquello. Es un tiempo que voy a tener que, es un tiempo invertido, básicamente. Entonces eso es importante también transmitirlo a los emprendedores. Y este otro aspecto que es la diversificación de ingresos, que está relacionado, ¿verdad?, con el tema del riesgo, ¿verdad? Concentrarse con una excesiva dependencia en un solo mercado o en un solo cliente. Muchas veces pasa que hay emprendimientos que nacen para satisfacer la necesidad o una demanda de una compañía, ¿verdad?, o de un grupo de personas y entonces tenemos esta excesiva dependencia. Y eso es un riesgo interesante e importante, porque si se me cae, ¿verdad?, esta dependencia, este negocio, esa demanda, ¿verdad?, la verdad es que quedamos en un problema importante. Entonces, eso es tremendamente interesante también como aspecto de salud para los emprendedores, tenerlo como súper claro. Ojalá, en la medida en que se vayan dando los tiempos y que se vayan dando las condiciones, ojalá puedan hacer algún tipo de diversificación de ingresos. Y como dice ahí, la determinación de precios también es fundamental, ¿verdad? La determinación de precios, nosotros podemos tener un montón de metodologías para determinar precios, independiente de la que usemos, ¿verdad? Es importante que el precio no sea al azar, que no sea una casualidad, ¿verdad? Sino que yo tengo que tener claro por qué estoy cobrando lo que estoy cobrando a mi cliente, por qué estoy cobrando este precio, ¿ya? Independiente de la metodología que usemos, ¿verdad? Uno podría decir, mira, este producto X me cuesta 100 pesos y por lo tanto yo quiero tener un retorno de un 20%, por lo tanto voy a cobrar 120. Está fantástico, esa es la forma en la cual el emprendedor ha decidido definir su precio, pero tenerlo claro, ¿por qué es eso? ¿Verdad? Y que no suceda, evidentemente, lo que yo me imagino que ustedes deben estar pensando, que estemos cobrando un precio que esté por debajo de mi costo, ¿verdad? Eso no podría suceder. Y para eso tenemos que conocer nuestros costos, que va a ser también un tema que vamos a ver, me parece que en la siguiente sesión. Acá, solamente para mostrarlo, ¿verdad?, el formato de un presupuesto de caja, que básicamente se vería una cosa así. Y acá tenemos, ¿verdad?, hechos y decisiones que debemos tomar, ¿verdad?, en el ámbito de la operación de una compañía.
Y, por ejemplo, comprar materia prima, pagar las compras al contado, fabricar el producto, vender el producto, cobrar. Cuánto inventario ordenar, pedir un préstamo efectivo, tecnología de la producción. Todos esos hechos y decisiones están relacionados con un concepto, que es el concepto de capital de trabajo. Y este concepto es tremendamente importante para todas las empresas, pero especialmente para las pymes, porque es como el talón de Aquiles de las pymes, ¿verdad? La disponibilidad de capital de trabajo. Este concepto que está relacionado con esa cantidad de recursos que necesita toda compañía, empresa, pequeña, micro, grande, para cubrir los desfases de caja, los problemas de oportunidad de los ingresos versus los egresos. Y es bastante común que los egresos se produzcan antes que los ingresos. Es decir, que yo tenga que pagar sueldos, tenga que pagar las facturas de mis proveedores, tenga que pagar los impuestos, tenga que pagar arriendo, antes de que me paguen, ¿verdad? Y resulta que ahí, ¿qué hacemos? Bueno, el capital de trabajo para eso, es esa cantidad de dinero que yo voy a disponer para que efectivamente esa situación que les planteo no signifique detener la compañía. Tenemos que seguir, pero tengo que conocerla. Es tremendamente importante, como dice ahí, conocer las necesidades del capital de trabajo. ¿Cuánto necesito para poder, ¿verdad?, incorporarlo dentro de mis necesidades, dentro de mis inversiones y dentro de los costos también de intereses o financieros que pudiera generar? Y es tremendamente importante lo último que aparece ahí. Cuando aumentan las ventas, aumentan las necesidades de capital de trabajo. Este es un concepto que está asociado a la operación de la compañía. Entonces, y a una condición, a un flujo que se tiende a mantener en el tiempo. Entonces, si yo hoy día voy a inventar un desfase de caja de un mes entre que yo tengo que pagar y que me pagan a mí, mis clientes, eso va a tender a mantenerse en el tiempo. Esto no significa que no lo podamos cambiar. Se puede cambiar, se pueden hacer una serie de estrategias, ¿verdad? Que por el tiempo no alcanzamos a conversarlas, se puede hacer, pero tiende a mantenerse un cierto flujo, ¿verdad? De hecho, frente a distintos negocios vamos a tener como distintos comportamientos como tipo. Pero lo importante que me gustaría dejarles acá es que si aumento las ventas, si me empieza a ir bien, si empezó a crecer el negocio, también tengo que tener claro que van a aumentar mis necesidades de capital de trabajo. Eso es fundamental. Tengo que conocerlo. Y si soy capaz de calcular, perdón, si soy capaz de calcular esta necesidad de capital de trabajo, mejor aún, porque eso significa que voy a poder. Y finalmente les quiero hablar un poquito de financiamiento. Aquí tenemos un cuadrito donde aparece estadísticas de financiamiento de las pymes, recursos propios, bancarios, proveedores y fuentes. Aquí vemos que mientras más grandes son las compañías, ¿verdad?, más recurren a financiamiento bancario y a proveedores, ¿verdad? Existe una relación directa. Mientras más pequeñas son los emprendimientos, ahí vemos los micro, ¿verdad?, tienen alto porcentaje de recursos propios, y esto es porque evidentemente tienen menos acceso al sistema financiero, ¿verdad? En el caso del financiamiento es importante también que las empresas puedan hacer elecciones eficientes de las alternativas de financiamiento, especialmente cuando están creciendo. Y en ese sentido, tenemos varias alternativas de financiamiento. Yo les puse algunas, ¿verdad? Los proveedores, cuando compramos, ¿verdad?, a las materias primas o los productos que vamos a vender contra pago contra factura, ¿verdad?, que es básicamente la principal fuente de financiamiento de corto plazo. Tenemos el préstamo bancario, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito, las tarjetas de casas comerciales, el factor. Acá lo interesante es que en la medida en que haya acceso, ¿verdad?, porque sabemos que no todas las compañías tienen acceso a toda esta gama de alternativas, pero en la medida que haya la posibilidad de acceder, lo importante es que la decisión de financiamiento sea tomada conociendo las consecuencias de cada una de ellas. ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Verdad? Hacer una cotización de las tasas de interés con distintos proveedores financieros y saber cuáles son las consecuencias también de la morosidad,
del no pago y cuáles son las consecuencias de caer en un default, ¿verdad? Eso es importante. El endeudamiento es súper importante para crecer, ¿verdad? Pero el endeudamiento responsable, ¿verdad? En la medida en que yo pueda efectivamente hacer frente al servicio de la deuda. Si no, nos vamos a meter en un lío importante, y lo importante es saber cuáles son las consecuencias. Los saldos de caja dice que generalmente quedarían en orden. Invertir también, tomar decisiones interesantes, informadas, conocer, eso también es importante. Y cuando no se conoce, recurrir a entidades o personas que efectivamente me puedan entregar algún consejo de tal manera de tomar la mejor decisión. Para ello, como dice, hay que investigar las mejores alternativas. Y eso sería, ¿verdad? Me dijeron que ojalá, ¿verdad? Me voy a cambiar para acá. Y esos son como los aspectos de la primera parte, que es básicamente en relación a los ingresos. Entonces me parece que les he contado varios aspectos que son interesantes, que ustedes podrían entonces, en el trabajo que ustedes van a realizar, utilizar, ¿verdad?, para las asesorías que van a hacer a los emprendedores, ¿verdad? Son cosas que son como bien fundamentales y que definitivamente las podemos bajar, independiente del nivel del emprendimiento, las podemos usar, ¿verdad? Para, ojalá, que se cree esta como cultura de salud financiera. No sé si chicos tienen alguna pregunta, estoy a su disposición para contestar si es que me quieren hacer alguna pregunta. Carol, no sé si estás por ahí. Ay, no escucho. ¿Les pareció bien, verdad? ¿Les pareció interesante? ¿Hay algo? buenas tardes. Hola. Hola, yo tengo una duda. Mi nombre es Rodrigo Chía, un gusto saludarla. Hola, Rodrigo. La verdad es que mi ¿Hay consulta preguntas? la consulta mía es ¿qué recomienda? No sé si se escucha bien porque Sí, voy Rodrigo, manejando. yo te escucho. Yo te estoy escuchando bien. ¿Qué tipo de fórmula para el capital de trabajo de pyme recomienda? Por ejemplo, hay empresas que de repente, y nos tocó ver en uno de las casos de la clínica pyme, que el asesorado está pensando en asociarse. No sé qué opinión tienen o la experiencia de ustedes con pyme respecto a eso, cuál es la mejor fórmula o qué se puede recomendar en ese caso, cuál es la mejor manera de generar capital de trabajo, porque finalmente, por lo que he visto también cuando uno busca socios en pyme, buscando capital de trabajo de repente no funciona la sociedad, porque hay intereses no afines. No sé, estoy pensando en algo Sí, que podría ser de más largo plazo en realidad claro. Mira, un crédito. en el ámbito del capital de trabajo, ahí hay dos aspectos que tú tocaste. Uno es cómo determinar cuánto necesito, y lo otro es cómo obtener el financiamiento para ese capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, en la primera parte de cómo determinarlo, usualmente nosotros hay varias metodologías que se pueden usar, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que usualmente tienen una política de capital de trabajo. Dicen, por ejemplo, mira, el capital de trabajo anual deberá ser un porcentaje de los ingresos. Pero eso es una vez que han hecho un estudio como histórico, ¿verdad?, de cómo se comporta y cuáles son sus necesidades. Pero si nosotros estamos pensando en una expansión, entonces quiere decir que el comportamiento histórico va a cambiar, o sea, el comportamiento de la necesidad de capital de trabajo van a cambiar. Entonces ahí lo que yo más recomiendo, ¿verdad?, es utilizar alguna medida en base a los estados financieros que pueda tener la compañía, ¿verdad?
hay alguna, o hacer o utilizar, ¿verdad?, la metodología del presupuesto de caja. Esa metodología del presupuesto de caja me va a permitir proyectar, por ejemplo, para un año o para un semestre, me va a permitir proyectar todos los aspectos de flujos de ingresos y egresos, y me va a detectar cuándo y en qué nivel voy a tener deficiencia, o sea, perdón, déficit de caja. Entonces, eso me va a permitir desde el punto de vista de la necesidad. Eso no es difícil y requiere hacer algún ejercicio de proyección, ¿verdad? Pero es la mejor metodología para cuando estamos pensando en negocios los cuales van a crecer. Porque, como les digo, como te digo, Rodrigo, el histórico no te va a servir mucho. Y desde el punto de vista del financiamiento, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de las posibilidades que tenga el emprendimiento, porque ya sabemos que el sistema financiero no le da acceso a todos, ¿verdad? Hay una parte importante de los emprendimientos que no tienen acceso al sistema financiero. Entonces, dependiendo del acceso que pudieran tener, las líneas de crédito en general son instrumentos que nacieron precisamente para responder a estas necesidades, ¿verdad? Si la compañía tiene acceso a una línea de crédito, la gracia de la línea de crédito es que te permite negociar por anticipado montos y tasas. Y que no signifique, ¿verdad?, tener que tomar un crédito, ¿verdad?, de consumo para poder cubrir las necesidades, por ejemplo, si me faltó para los sueldos. Porque probablemente las tasas van a ser más altas. Entonces, de todas maneras, cuando hablamos de capital de trabajo y cuando hablamos de recursos para cubrir este espacio de caja, va a haber un costo financiero de todas maneras. El costo financiero va a venir por la utilización de la línea de crédito, si es que estamos hablando de línea de crédito. Va a venir por la utilización de un préstamo, si es que estamos hablando de préstamo. Va a venir por la utilización de dinero que yo tenía para utilizar y que he tenido que desviar para esto porque voy a dejar de obtener retornos si es que supongamos que tuviera un excedente y lo pensaba depositar. Siempre hay un costo financiero. Lo importante es tratar de buscar la alternativa que me genere el menor costo financiero posible. Y es una vez, porque se supone que el contar con un recurso como capital de trabajo no implica que yo me voy a olvidar de todas las otras acciones que tengo que hacer. Cobrar a tiempo, disminuir mis incobrables, ¿verdad? Porque a la medida en que yo dejo de hacer eficientemente esas otras acciones, probablemente podré aumentar mi necesidad de capital de trabajo. Y irremediablemente la necesidad, o sea, el capital de trabajo genera costos para la empresa. Me va a disminuir las utilidades definitivamente. Y si estamos hablando de negocios que trabajan con tasas de retorno muy bajas, eso podría afectar mucho a los resultados de la compañía. No sé, Rodrigo, si te ayudé con la respuesta. Sí, igual mi consulta iba más enfocada a, por ejemplo, ¿qué podría recomendarse a una pyme? En el sentido de, por ejemplo, si necesitan buscar capital de trabajo, de repente generar asociaciones con proveedores o de repente incorporar socios dentro de la empresa, o ustedes como con experiencia en este tipo de empresas, ¿tienen alguna visión de cómo les ha funcionado mejor a las personas por sobre, por ejemplo, endeudarse o claro, de repente incorporar un socio que al mediano plazo ya no les va a servir y va a ser un problema más que una solución? Siempre la primera alternativa es la que tú nombras, ¿verdad? Tratar de tener proveedores que puedan darme crédito, en este caso crédito comercial. Esa siempre es la primera, y como yo le nombré recién, es la principal fuente de financiamiento a corto plazo que utilizan todas las empresas, las pequeñas, las micro y las grandes, con mayor razón. Siempre es la mejor alternativa, porque no me va a generar costos financieros. Entonces, si podemos obtener, negociar con proveedores, ¿verdad?, la posibilidad de que me hagan factura a 30 o más días, fantástico sería, ¿verdad? Pero usualmente estamos hablando a 30 días. Eso es como la primera alternativa siempre, y eso me va a bajar mucho las necesidades de capital de trabajo, ¿verdad? En el caso de obtener socios nuevos, el problema es que el socio llega y no se va más.
y tengo que compartir, ¿verdad?, todas las utilidades con el nuevo socio. Entonces, ahí tenemos las dos alternativas. Por un lado, o me endeudo, o por otro lado, incorporo socios nuevos. El socio es patrimonio y por lo tanto, si incorporo un socio porque quiero cubrir déficit de caja, lo que pasa es que estoy básicamente entregando parte de la propiedad de la empresa. Entonces, todas las futuras utilidades las voy a tener que repartir con ese socio. Entonces, en el fondo, ahora, si no tengo ninguna otra alternativa, si no tengo acceso al sistema financiero, si no tengo acceso a líneas de crédito, si no tengo la posibilidad de proveedores, probablemente, si yo quiero seguir creciendo, a lo mejor tendré que hacer el sacrificio. No es la mejor alternativa desde mi punto de vista, ¿verdad? Idealmente poder negociar con los proveedores, que es la primera. Y después empezar a buscar otras alternativas, porque el endeudamiento, claro, estresa la caja, ¿verdad? Me obliga a generar recursos, pero una vez que terminé de pagar, me olvidé. En cambio, los socios nuevos, ¿verdad? No se van más. Entonces, ahí en el fondo, esas son como las ventajas y desventajas que tendríamos de, en el fondo, abrir la propiedad de un negocio que usualmente el emprendedor, ¿verdad?, ha puesto esperanzas, ha puesto esfuerzo. Entonces, usualmente son bastante más reacios a tener que compartir las futuras utilidades. Ese es el gran problema que he visto en ese aspecto. Perfecto, ahí me queda toda la película en clara. Qué bueno, Rodrigo. Me alegro. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por la pregunta. ¿Alguna consulta adicional para la profesora? ¿Jóvenes? Yo tengo una duda. Nombre, por favor. Yani Torres. Yanis. ¿Cómo estás? Yani, sí. Sí. Bueno, primero que nada, agradeciendo su presentación. En relación a la diversificación de ingresos, entiendo que esto supondría que la pyme se adentre en una nueva unidad de negocio, y esto no supondría también un riesgo en el que no funcione esta unidad. ¿Existe alguna otra forma también de diversificar estos ingresos y que no suponga un riesgo tal? Porque aparte supone también una inversión atrás de esto. Sí, Yani. Claro, cuando hablamos de la diversificación de ingresos, claro, estamos hablando de, en el fondo, no estar atados a un solo producto o a un solo cliente, ¿verdad? Entonces, diversificar ingresos también podría estar relacionado con algo geográfico, por ejemplo, ¿verdad? Si yo vendo, puedo inventar solamente en la región metropolitana, ver, ¿verdad?, si puedo extenderlo a regiones. Estoy inventando, ¿verdad? Porque si yo hablo de una unidad nueva de negocio, efectivamente, como tú dices, hay riesgo. Ahora, en los negocios, todo es riesgo. O sea, no hay posibilidad de hacer nada sin riesgo, ¿verdad? No hay negocio seguro. Y evidentemente ahí está un poquito el nivel de riesgo que quiere enfrentar cada emprendedor. Pero hay distintas formas. O sea, diversificar no es solamente crear nuevas líneas de negocio o cambiarme de producto, sino que también podría estar, ¿verdad?, relacionado con eso. En el fondo, el objetivo de la diversificación de ingresos es disminuir el riesgo, básicamente, ¿verdad? Es como cuando ustedes aprendían acerca de las carteras, ¿verdad? No pongas todos los huevitos en una misma canastita, entonces en el fondo es eso. Entonces, ¿qué? ¿Cambiamos la canastita por un producto nuevo o cambiamos la canastita por un producto, por ir a vender a otro lado, ¿verdad? Y la idea siempre es que, claro, esa decisión no sea diversificar por diversificar. Diversificar si es que reducimos el riesgo, porque si nos vamos a aumentar el riesgo, entonces mejor nos quedamos con el riesgo actual. O sea, si es más riesgosa el abrir un negocio en el cual yo no conozco, no tengo ventaja, por decir que diversifiqué, la verdad es que probablemente, como tú bien dices, ¿verdad?, el riesgo va a ser tanto y a lo mejor no me va a resultar, porque no tengo ventaja, porque no conozco el producto. Entonces, a lo mejor en ese caso a mí me conviene mejor hacer una diversificación, buscar nuevos clientes, ¿verdad? Cambiar el tipo de cliente al cual estoy vendiendo, ¿verdad? Modificar algo mi producto, pero el mismo producto, de tal manera poder acceder a distintas características, ¿verdad? Hay como esas formas de hacer sin que signifique.
Nuevamente, si yo voy a diversificar por diversificar nomás y va a ser más riesgoso, mejor me quedo con el riesgo que tengo actual, ¿verdad? Eso es como importante. Independiente que seamos capaces de medir o no el riesgo, pero el instinto que tiene el emprendedor siempre es súper importante y yo en general confío bastante en los instintos que tienen los emprendedores que se han logrado mantener un tiempo en el mercado. Muchas gracias. No, claro. Gracias, Jan. Harald está muteado. Perdón, ¿más consultas, jóvenes? Hola, buenas tardes. No sé si- Nicolás Sepúlveda, dale. mi consulta va relacionada más que nada a lo que decía Yanni con respecto a la diversificación. No sé si, por ejemplo, también serviría como diversificación el invertir, por ejemplo, tocó el punto de la presentación de comprar acciones o ese tipo de cosas, pero por ejemplo en cheque, o sea, depósito a plazo o ese tipo de cosas, ¿sirven también como para lo que es la diversificación de ingresos o eso ya es muy a largo plazo? Es que eso ya no es diversificación de ingresos. Ahí está, lo que estás haciendo es que te estás saliendo del negocio y estás invirtiendo, ¿verdad? Entonces, en el fondo sería como si tú dices, mira, quiero tener otro ingreso para la compañía y entonces me voy a dedicar a hacer inversiones en el mercado de capitales. Entonces, lo que estás haciendo es que estás en el fondo generando una nueva línea de negocio que es de inversión, ¿verdad? Usualmente cuando uno habla de la diversificación de ingresos de la empresa, estamos hablando de si yo me dedico a comercializar algún producto, ¿verdad? Diversificar los ingresos provenientes de la explotación o del giro principal. Cuando uno te dedicas a hacer inversiones, está fantástico, también puede ser una alternativa, ¿verdad? Que tú vayas generando utilidades y que esas utilidades, por ejemplo, las vayas invirtiendo y que generes en el fondo una cadena. Está bien, pero va a depender de en qué instrumento, porque hablamos, por ejemplo, de las acciones, que son los instrumentos más riesgosos, los depósitos a plazo, que son los menos riesgosos, pero que evidentemente se va inevitablemente a cumplir esta relación entre el retorno y el riesgo, a mayor riesgo esperado, a mayor retorno esperado. Entonces, dependiendo de si yo lo quiero para disminuir el riesgo, ¿verdad? Tengo que evaluar en qué instrumento voy a realizar las inversiones. Y si quiero para aumentar mis ingresos y a lo mejor soy menos adverso al riesgo, a lo mejor sí podría ser, y ahí va mucho en la actitud frente al riesgo que tenga cada emprendedor. Porque hay algunos que son súper arriesgados y otros que son mucho menos que prefieren la seguridad. Cuando la familia depende de ese emprendimiento, por ejemplo, obviamente hay una menor propensión a invertir en el mercado de capitales, versus si el emprendedor lo toma como una segunda ingreso, ¿verdad? Pero tiene un ingreso seguro, probablemente va a tener más propensión a querer invertir y arriesgar más. Y ahí definitivamente va a estar relacionado con el nivel de riesgo que quiere enfrentar el emprendedor. Definitivamente va relacionado. Bien, jóvenes. Muchas gracias por las preguntas. Jimena, por la hora, lamentablemente no podemos continuar con las preguntas para liberar a los estudiantes. Te agradecemos enormemente. Excelente presentación y los alumnos en estos momentos pueden ver la aplicación que tiene, lo que les estamos enseñando y lo que ellos queremos que transmitan a las personas a las cuales están asesorando. Así que agradecido con el apoyo a nuestra escuela. Y no sé si damos un aplauso a la profesora porque escuche. Están todos muteados, pero no importa. Ahí están saludando a través del WhatsApp. Gracias, muchas gracias, Jimena. Gracias, un agrado, que les vaya muy bien. No sé, Francisca, si hay algo más. No, se pueden desconectar los estudiantes y todos los participantes a la reunión. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias, Jimé. Adiós. Adiós.